Bien, en esta curva dosis-respuesta podemos ver nosotros dos curvas, dosis-respuesta, en las cuales vemos, por un lado, la número 1, por otro lado, la número 2. Obviamente en este caso, la C50 de 1 es menor, por lo cual la potencia es mayor. Recordemos que la C50 es inversamente proporcional a la potencia. La potencia, habíamos visto, es la concentración del fármaco necesaria para tener un determinado efecto. Cuando yo necesito menos concentración, más potente va a ser la droga. ¿Cuál es más potente en este caso? Bueno, en este caso sería el fármaco número 1. Por otro lado tenemos otro término que es el P de 2, o llamado así potencia del agonista, es el logaritmo de 1 sobre C50 y a más potencia más P de 2. Acá podemos ver una curva dosis-respuesta de un agonista en presencia de un antagonista competitivo. ¿Qué vemos acá? Que la eficacia sigue siendo la misma, pero la curva se corre hacia la derecha. Es decir, que cada vez el agonista va perdiendo potencia frente al antagonista competitivo. Esto significa que vamos a necesitar cada vez más concentración de agonista para tener el mismo efecto. El PA2, por otro lado, representa la potencia del antagonista competitivo. En realidad es la concentración del antagonista con la cual se debe duplicar la concentración de agonista completo para obtener el mismo efecto. También acá, a más PA2, más potencia del antagonista, no del agonista en este caso, sino del antagonista. Acá podemos ver una curva dosis-respuesta de un agonista en presencia de un antagonista no competitivo. ¿Qué nos llama la atención acá? Que en primer lugar la eficacia es muy parecida a la de la primera curva, esto es por los llamados receptores de reserva, pero después cae drásticamente y se corre hacia la derecha. ¿Esto por qué? Porque el antagonista no competitivo o irreversible lo que está haciendo es desnaturalizando los receptores, entonces el agonista no va a tener receptores sobre los cuales actuar. Acá podemos ver una curva dosis-respuesta de un agonista completo en presencia de dosis crecientes de agonista parcial. Por un lado acá vemos dos tipos de curvas, a bajas concentraciones y a altas concentraciones. A bajas concentraciones hay una especie de potenciación en la cual al agonista se le suma el agonista parcial, entonces el efecto máximo del cual se arranca es mayor. Pensemos que cada una de estas curvas es un experimento de baño de órgano aislado diferente, en el cual en cada baño de órgano aislado le vamos agregando más concentración. Y a altas concentraciones de agonista parcial lo que vemos es que se genera un antagonismo de tipo competitivo. Es decir, vamos a necesitar cada vez más cantidad de agonistas para poder contrarrestar a este agonista parcial. El agonista parcial entonces lo que hace es restarle potencia al agonista completo. Este punto, digamos, es lo que nos haría ver el dualismo competitivo. ¿Qué es el dualismo competitivo? A bajas dosis, una potenciación, a altas dosis, un antagonismo competitivo. Este es el mismo gráfico, nada más que al revés, es decir, de un agonista parcial en presencia de un agonista completo. Al principio, el agonista completo potencia al agonista parcial,
pero con altas concentraciones de agonista parcial vemos que la respuesta no llega a ser del 100%, sino que es menor, ¿no? Es decir, que a altas concentraciones el agonista parcial actúa como si fuera un antagonista. ¿Se puede ver el dualismo competitivo en este gráfico? Sí, se puede ver. Lo podríamos graficar en lo que sería esta flecha violeta, donde se podría llegar a ver el dualismo competitivo. Los agonistas parciales lo que hacen es amortiguar la respuesta del agonista completo, inhiben una estimulación inapropiada del mismo, pero sin abolir totalmente el estímulo o el agonismo sobre el receptor. Ejemplos tenemos muchos. Un antipsicótico que es el aripiprazol es agonista parcial de los receptores dopaminérgicos D2 y 5-HT1A, y la buprenorfina es un agonista parcial de los receptores opiáceos. Vamos a ver definiciones. ¿Qué es el upregulation o regulación para arriba de receptores? Es el incremento en la síntesis de receptores por un bloqueo competitivo en forma continua. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de un antagonista beta, un bloqueante beta adrenérgico. Cuando nosotros le damos un bloqueante beta adrenérgico durante mucho tiempo, tiende a haber upregulation de receptores beta. Es como un mecanismo de defensa ante un bloqueo de un determinado receptor. Con el downregulation se ve lo mismo, pero es una regulación a la baja. Es decir, ante un estímulo constante de un agonista, los receptores se internalizan en la membrana y van disminuyendo en densidad, por lo cual habría un downregulation. Es una forma de defensa también. El antagonismo funcional o fisiológico se da, por ejemplo, en el caso de la adrenalina y la histamina. Actuando sobre receptores diferentes, tienen respuestas antagónicas. Por ejemplo, la histamina causa broncoconstricción y la adrenalina actuando sobre los receptores beta 2 causa broncodilatación. El sinergismo de suma es una actividad de sinergismo sobre un mismo receptor de dos drogas diferentes. Y el sinergismo de potenciación es, por ejemplo, un sinergismo de dos drogas diferentes actuando sobre distintos receptores. Por ejemplo, cuando damos furosemida, tiazida, efectuando un efecto diurético cada una sobre un diferente receptor. ¿Qué es supersensibilidad? Supersensibilidad es la potenciación de la acción de un determinado fármaco, sea por una función individual del sujeto, es decir, que el sujeto es supersensible a determinado fármaco, esta es una cuestión de farmacogenética, si se quiere, o bien también de tipo farmacocinético, por ejemplo, un inhibidor de la acetilcolinesterasa que genera supersensibilidad a los receptores muscarínicos. Facilitación es, por ejemplo, también hablando de los inhibidores de la colinesterasa, cuando inhiben la metabolización de la acetilcolina, facilitando la acción de esta sobre sus respectivos órganos. Cooperatividad negativa interreceptor es, por ejemplo, el caso de las beta-carbolinas y las benzodiazepinas. Las beta-carbolinas actuando sobre otra parte del receptor va a tener un efecto agonista inverso con respecto a la acción agonista que tienen las benzodiazepinas. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la disminución de la eficacia de un fármaco con el correr de su administración crónica. Puede haber distintos tipos de tolerancia, pueden ser tolerancia tipo alcohol o tipo barbitúrico, ¿no?
tolerancia tipo alcohol por la inducción de la metabolización del mismo, para dar un ejemplo. Lo mismo ocurre con los barbitúricos. Y la taquifilaxia es la pérdida creciente de la actividad de un fármaco con administraciones sucesivas por el agotamiento de un pool móvil de droga. Por ejemplo, cuando se agotan las vesículas sinápticas ante la estimulación repetida, por ejemplo, ¿no? Eso es un caso de taquifilaxia. Se pierde la respuesta porque ya no queda más, por ejemplo, catecolaminas en la vesícula para ser liberadas. ¿Cómo vamos a medir la unión droga-receptor por los estudios de binding? Estos miden la capacidad de unión química, pero no las consecuencias funcionales de esa unión. Por este concepto, entonces, no se puede utilizar las curvas dosis-respuesta para medir la afinidad, sino que en este caso se debe usar las curvas de binding. ¿Qué es lo que pasa con esta técnica? Se incuban receptores con ligandos radioactivos y fríos. El ligando frío desplaza al radioactivo y el binding específico se calcula por la diferencia. Tenemos la unión específica más la inespecífica, menos la unión inespecífica nos da la unión específica de un determinado fármaco. Acá vemos la curva. Por un lado nos muestra la unión de un determinado fármaco a los receptores y en la abscisa la concentración de radioligandos. Finalmente podemos ver en este gráfico que se llama de Scatchard, este sería el binding máximo o unión máxima de receptores, el binding de droga unida y la fracción unida libre. Cuanto más alta está esta pendiente, quiere decir que hay más afinidad y hay más droga unida. Y cuanto más a la derecha está esta curva, nos marca una unión máxima aumentada o una unión máxima a los receptores. Esto se hace en realidad con tejidos de órganos animales, por ejemplo, y se mide la radioactividad.